¿Aló? Ahí, tengo casi que tenerlo dentro de la boca. Bueno, esta tarde realmente para mí es muy especial porque voy a estar con dos personas, dos talentosos artistas, un escritor y un artista plástico que también hace un trabajo de ilustración maravilloso, dos personas con una carrera larguísima y además muy fructífera, porque uno puede vivir muchos años pero no dejar nada creado, y en este caso los dos tienen una obra muy extensa. Quiero dar algunos brevísimos datos de Antonio Orlando Rodríguez, que es uno de los invitados de hoy, y de Israel. Comienzo por Antonio Orlando Rodríguez, que nació en Ciego de Ávila, en Cuba, en el año 1956. Estudió periodismo en la Universidad de La Habana. Su primer libro lo publicó en 1975, se titula Abuelita Milagro. Con ese obtuvo un premio nacional de literatura infantil y recientemente, hace como cuestión de 2 años, fue reeditado por la editorial Panamericana. También ha publicado otros libros como Mi bicicleta es un hada y Otros secretos por el estilo, Yo, Mónica y el monstruo, Fiesta en el zoológico, El rock de la momia, otros versos diversos, muchos libros más, casi como 50 libros tiene publicado Antonio Orlando Rodríguez. En el 2008 ganó el Premio Internacional de Alfaguara de Novela con una novela que se titula Chiquita, y tiene también una larguísima carrera como investigador crítico de la literatura infantil y juvenil. Israel Barrón nació en Pachuca, Hidalgo, México, en 1974. Estudió pintura en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Ha ilustrado, entre otros libros, para niños y jóvenes, Dragones en el cielo, Circótico, El bailarín de sol y otros cuentos mayas, que obtuvo el premio Canien de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana de Arte Editorial en el año 2015. También suyas son las ilustraciones de Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos y Bestiario de seres fantásticos mexicanos. Ganó una placa de honor en la Bienal de Ilustraciones de Bratislava en el 2017. Es profesor de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Y bueno, su obra plástica se ha exhibido en Argentina, Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, México y otros países. Bueno, ya estamos en sintonía con los dos invitados de hoy, que son dos figuras que tienen un larguísimo trabajo y una excelente obra dedicada a la infancia. Y yo tengo algunas preguntas para mover el diálogo en esta tarde. Y la primera que le quisiera hacer a los dos, tanto a Antonio como a Israel, es ¿cómo llegaron al mundo de los libros para niños? Bueno, yo llegué al mundo de los libros para niños hace bastantes años, porque escribí mi primer libro cuando era un adolescente, y en el año 1975, como se decía, ese libro ganó un premio nacional de literatura en Cuba, y a partir de ese momento comencé a interesarme mucho en los libros para niños, inicialmente durante, digamos, los 10 primeros años de mi carrera, como una forma de eludir la férrea censura ideológica que por entonces sufría en mi país, porque la literatura infantil es un campo particularmente favorable para las alegorías, las parábolas, las metáforas, y eso me permitió escribir y publicar sin tener que adentrarme en temas sociales que se imponía a los jóvenes escritores de aquella época en Cuba que querían darse a conocer. Y bueno, 10 años después de escribir libros para niños, pues hubo cierto cambio en la política cultural del país y empecé también a escribir para adultos, y desde entonces he alternado el trabajo para niños y el trabajo para adultos. Israel, cuéntanos tú cómo fue tu acercamiento al mundo de los libros para niños y jóvenes. Bueno, en mi caso empecé tarde y empecé muy tarde, porque yo no fui un lector de libros infantiles cuando fui niño,
Eso es algo curioso porque ahora que me gustan tanto y que incluso los colecciono, más allá de que tengo un hijo pequeño, los compro muchas veces para mí, de niño llegamos a tener libros en casa, pero no eran los libros propiamente de la edad, o sea, eran libros que yo creo que ni siquiera entraban en el medio del adolescente, libros para adultos, no tocaban ningún tema difícil, pero no eran los libros correctos. Yo estudié artes visuales y durante mucho tiempo dediqué a hacer mi trabajo plástico para llevarlo a un medio que tiene que ver más con el arte contemporáneo, el medio de las galerías. O sea, la producción plástica que yo hacía era una obra que iba dirigida a un público que ya más o menos está familiarizado con ese lenguaje, que puede leer ciertos códigos y que por lo mismo resulta a veces ser un público pequeñito, muy limitado en ese sentido. Soy un creyente de que el arte lo puede entender cualquiera, o no entenderlo, puede disfrutar cualquiera. Los códigos de estos indescifrables que tiene el arte contemporáneo, no se requiere tener el conocimiento del discurso que hay detrás de la obra para poderlo gozar. Lo he visto porque trabajé durante muchos años en un instituto de cultura, que la gente que visitaba las galerías podía ser gente sin instrucción, padres que venían de trabajos muy desfavorecidos, llevaban a sus hijos y con sus palabras les enseñaban o les trataban de enseñar la obra que tenían enfrente, a través de la llave de la sensibilidad. Bueno, durante mucho tiempo yo hice este tipo de obra, pero fue hasta que por accidente, podríamos decir un accidente afortunado, una editorial vio mi trabajo que estaba circulando en internet de ilustración, ilustraciones que hacía para el instituto que trabajaba, para promover las actividades artísticas que tenía ese instituto, y a esta editora le gustó lo que yo producía como para poder realizar un libro. Y es un accidente muy afortunado y no me cansaré aunque se escuche mal, de presumirlo, pero que una editorial, y sobre todo una editorial grande, lo invite a uno a hacer un libro cuando uno no tiene ningún antecedente y cuando hay una fila de jóvenes tratando de publicar y de no tan jóvenes tratando de publicar, es una cosa rarísima. Y bueno, hice este primer libro y a partir de ahí mi vida como ilustrador, como creador, incluso lo que hacía antes, se bifurcó en algo que ahora me complace mucho y que siento tiene un fin muy noble, que es el de llegarle a un público que está en formación. Esos potenciales lectores que nosotros tratamos de enganchar con nuestros libros, no sabemos si también de ahí uno de cada 1000, uno de cada 100, uno de cada 10 se podrá convertir en un escritor, más allá de ser un lector. O también podrá convertirse en un creador plástico. Pero bueno, si eso no ocurre, el puro hecho de que más adelante, en una edad adulta, sigan gozando de estos estímulos culturales como son el libro, y sobre todo que se vuelva uno más sensible a lo que está alrededor, creo que la función y el objetivo se habrá cumplido. Y ahí es donde yo le encuentro una enorme justificación haberle dado a él el giro a la vida en ese sentido. Ahora quisiera que abordáramos, cuando nos hablaron de esta mesa, nos pidiéramos que exploráramos con ustedes dos, desde el punto de vista del texto y de la imagen, cómo es ese vínculo, cómo se da ese vínculo entre el texto que escribe un autor y la ilustración que hace un artista plástico especializado precisamente en crear imágenes para el libro infantil que requiere cada vez más del lenguaje visual. Ya. ¿Quién empieza? Bueno, quisiera empezar yo porque Tony tiene una historia, ahí sí, muchísimo más interesante de la historia de este libro. Hay un libro detrás de este libro que merece ser contada. Yo, en esta experiencia que ha sido muy afortunada de ilustrar Cuentos de Cuando La Habana, es la primera vez que mi diálogo creativo no es directamente con la editorial, fue directamente con el creador. Casi siempre ocurre
que cuando nosotros somos invitados a ilustrar un libro, muchas veces no se pone nunca en contacto al ilustrador con el autor. La gente de las editoriales tiene una explicación para esto, y es que la editorial, que de por sí puede tener mucha injerencia sobre el trabajo del ilustrador, prefiere que el autor, que ya tiene un mundo construido en su cabeza desde que hizo el libro, desde que pensó, imaginó esta historia, es posible que quisiera que el libro visualmente se vea de cierta forma. Entonces, para que no gane, y que es un derecho, que no gane ese derecho el autor de aconsejar por dónde se puede ir el diseño de los personajes, cuál sería la paleta de color, cómo queremos que sean las composiciones, el punto intermedio siempre será la editorial. Y sucede que algunas editoriales le muestran el libro terminado al autor, pero ya una vez que está a un paso de la impresión. Entonces ya no se puede hacer ninguna modificación. Bueno, se puede, pero cuesta mucho trabajo y luego los tiempos están comprometidos, de que el libro lo acepte pues como uno lo trabajó. También pues el autor puede estar o no de acuerdo y confiar en el ilustrador desde el momento en que le dicen tal persona va a hacer las imágenes de tu libro. Si esa persona le da confianza, pues ya lo dejará pasar. Aquí sucedió que trabajé yo mucho con Tony, con Sergio, si había alguna duda la veía directamente con ellos, es algo raro, y ellos enriquecieron mucho mi visión por una serie de imágenes que luego me mandaban a través del correo y me decían, bueno, piensa, Cuba es esto, pero es además una Cuba de esta época. O yo en algún boceto diseñaba algo y me daban el consejo, mira, no, aquí fíjate que la ropa no era tan larga o no era tan corta. Y esos son detalles que parecieran no importan, pero importan mucho. Porque si uno le quiere ser fiel a lo que uno va a interpretar, aunque la imaginación se desborde por otros lados, esos detallitos de fidelidad del contexto en el que está ubicada la historia, hay que cuidarlos. Y eso también habla de un profesionalismo que debe de existir cuando se construye un libro. Un editor alguna vez me lo dijo, un libro, y un libro de este tipo, los álbumes ilustrados, los libros que van acompañados con imágenes muy elaboradas, no solamente los consumen los niños, no solamente buscamos que ese sea el único público al que van dirigidos estos productos, también van dirigidos a otros escritores, a otros ilustradores, a diseñadores gráficos, a los jurados de los concursos. No, eso indica que hay que tener un cuidado y un compromiso más allá de solamente complacer a nuestro objetivo primordial, que es el niño, pero buscar que sea más periférico la gente que puede llegar a sentirse atraído por un libro de este tipo y que, bueno, aspire a otras cosas. Pero bueno, por ahí empezó la historia de empezar a trabajar cuentos de cuando la Habana era chiquita. Yo solamente te anoto que en ese público adulto que puede estar interesado en los libros infantiles, son muy importantes los mediadores de lectura, es decir, padres, maestros, bibliotecarios y todas aquellas personas que tienen un vínculo con el niño en las primeras edades y que son los que pueden inducir la lectura de un libro. Antonio, cuéntanos tú ahora. Bueno, yo me formé como lector y si alguien que sea de mi generación tendrá la misma experiencia en una época en que la imagen gráfica no era tan importante en los libros para niños. Yo recuerdo los libros que yo leía de pequeño, que cuando más tenían una pequeñísima ilustración acompañando los cuentos, o si acaso una ilustración a toda página, pero con muchas páginas de letras solamente por el medio. En aquella época las ilustraciones tenía que hacerlas el lector aquí. Luego vino otra época, porque he tenido la suerte como lector y como creador de ver distintas etapas, y vino una época en que posiblemente por el auge de lo visual, por
sofisticación de las tecnologías, por la forma en que se han abaratado los costos de impresión, por muchas razones que podríamos especular, la imagen empezó a cobrar particular importancia. Cuando yo publiqué mis primeros libros, tuve la suerte extraordinaria, considero un regalo de la vida, de que mis 2 primeros libros para niños los ilustrara un artista hispano-cubano, Eduardo Muñoz Bach, que es una leyenda de la ilustración de libros infantiles y de la creación de carteles de cine. Entonces tuve la suerte de empezar de la mano gráfica de esa figura que yo reverenciaba y que para mí sigue siendo todavía una leyenda. Y después, cada vez que publico un libro, intento en lo posible influir en la selección del ilustrador, porque es en lo único que influyo. Una vez que está determinado el ilustrador, esa persona tiene toda mi confianza para hacer su lectura del libro y su trabajo. Nunca, una vez que se decide el ilustrador, interfiero en su trabajo. Me parece que él va a hacer su lectura personal, que lo puede enriquecer. Por eso me preocupo tanto de que el ilustrador que se seleccione sea afín a mi mundo, a mis ideas, a mi idea de lo que debe ser una ilustración de libros para niños, porque una vez que está escogido, yo no me voy a poner nunca a decir, este personaje no es como yo me lo imaginé. Bueno, no tiene que ser como yo me lo imaginé, es como se lo imaginó el ilustrador ahora, porque él se convierte en un co-creador de la historia. Y bueno, trabajar con Israel Barrón ha sido una suerte, y además Israel le ilustró un libro a Sergio Endricaín, un libro que se llama Dragones en el cielo. Yo quedé fascinado con su trabajo, porque él logró darle un giro a lo que era un cuento maravilloso, un cuento poético en el estilo de las viejas historias, y darle a ese universo de dragones, de campesinos, un inesperadísimo sabor latinoamericano, sin que perdiera su esencia de cuento de hadas a la vieja usanza. Y eso me pareció maravilloso, y me di cuenta enseguida de que ahí había un gran artista y que yo también quería trabajar con él. Y se presentó la oportunidad cuando se hizo la edición de cuentos de Cuando La Habana era chiquita, pues propuse a la editorial a Israel Barrón como ilustrador. Cuando vieron su trabajo aceptaron encantados, y bueno, yo no puedo estar más satisfecho con su trabajo. Creo que Israel le ha dado un vuelo al libro que le permite llegar ahora a los lectores renovados, con un espíritu contemporáneo y antiguo, es decir, unas imágenes que en mi opinión son con una óptica que apunta hacia lo eterno. Para redondear un poquitico, ¿no? Sobre la edición, todo lo que tiene que ver con esta edición de un libro que se publicó hace 40 años, ¿de dónde surge la idea de reeditar un libro que ya tiene tanto tiempo? ¿Por qué te decidiste? ¿De dónde sale que vuelva a publicarse Cuentos de Cuando La Habana era chiquita? Bueno, ese libro yo lo escribí en el año 1976, cuando todavía no tenía 20 años de edad. Y yo en esa época trabajaba en una oficina en un caserón de La Habana Vieja, y empecé a interesarme por la historia de la ciudad, y surgió la idea de escribir un libro que, a manera de cuentos, de forma muy desenfadada, humorística, coloquial, recreara algunos episodios de la ciudad de La Habana y de distintos momentos de su trayectoria, desde los orígenes más remotos, cuando se fundó La Habana, hasta la época en que, mediados del siglo XIX, que comienza a formarse un concepto de nacionalidad en Cuba, y donde se acentúa y se consolida el mestizaje cultural. Fue un libro que investigué mucho su contenido, pero que después escribí en un tono
muy burlón y muy humorístico. Un libro de 1976, yo nunca pensé que iba a publicarlo nuevamente, no me interesaba, pero un día me di cuenta de que se acercaba el aniversario 500 del nacimiento de La Habana. Y volví a leerme el libro y me pareció, bueno, 40 años después, que no estaba tan mal escrito y que seguía conservando su gracia o algo de su gracia. Y lo revisé, lo único que hice fue quitarle un episodio que ya no me gustaba tanto. Y bueno, la editorial Panamericana hizo esta edición maravillosa, le ha dado un segundo aire al libro. Quiero aprovechar para dejar constancia del trabajo increíble que hizo la editora Mireya Fonseca, aunando tantos elementos de texto, de ilustración, de diseño gráfico, para que el libro se convirtiera en este objeto hermoso que es actualmente. Me gusta lo que dices de que cuando leíste fuiste capaz de desprenderte de lo que no sentías que ya correspondía, que tú podías prescindir de él del libro, porque a veces los autores se piensan que el libro se publicó y tiene que mantenerse como algo que está ahí, intocable. Sin embargo, esta mirada me parece que es muy renovadora y crítica sobre tu propia obra, que a veces falta en creadores de textos para niños. Israel, tú eres mexicano, como decía yo al principio. ¿Cómo fue ese reto de dibujar una ciudad que no es tu paisaje natural, que no está inserta, una ciudad que no está inserta en tu paisaje natural y además a tanta distancia? ¿Cómo enfrentaste el reto? ¿Cómo pudiste vencer todos los problemas que eso te podía plantear? Sí, bueno, adelanto. Yo todavía no conocía a Tony ni a Sergio, pero bueno, ya era un enamorado de Cuba. Fue uno de los primeros países que tuve la oportunidad de visitar, y había otras cosas que de Cuba siempre me han atraído, ¿no? Su literatura, su música, algo de su cine. Sin ser un conocedor de Cuba, sí tengo un vínculo con el país, que no tengo con muchos otros países de América Latina que seguramente son igual de hermosos, pero que bueno, al final por algún accidente es que uno termina fijándose en algo, en alguien, o en este caso en un país, que te puede causar cierta fascinación. Había ido yo a la isla, por lo menos en un par de ocasiones previas a la invitación de hacer el libro, y cuando surgió el proyecto, coincidió que a pocos meses tenía programado un viaje con mi familia. En este viaje hice los primeros bocetos del libro. Todavía no tenía bien construido cómo iban a ser los personajes, pero empecé a bocetar cuestiones de arquitectura que tiene la ciudad, la Habana Vieja sobre todo. Ahora, obviamente por el tiempo han cambiado muchas cosas y seguramente esa majestuosidad de lo nuevo que fue en el momento en que aparece parte de la arquitectura, bueno, el tiempo ha hecho su trabajo. Pero con Cuba, ahí me van a corregir, sucede lo que sucede con muchos otros países que tienen una arquitectura colonial que sobrevive pese a todo y que hay algo de la atmósfera que no se termina de perder, incluso a pesar de muchas veces la cuestión económica o factores que no se tiene el control como para poderlo mantener perfectamente. Bueno, esa majestuosidad que yo he visto en la isla, intenté, por lo menos en lo emocional, que apareciera en el libro. Ahora, hay otros factores que creo de todos modos me conectan con Cuba, a pesar de no ser cubano. O sea, compartimos la misma lengua, tenemos una misma religión, hay ciertos ritos que hacemos iguales y nuestra historia colonial algo también tiene. Hay unos vasos comunicantes que me permiten no sentirme del todo extraño. Y sin embargo, los personajes tienen
formas de hablar, formas de conectarse con los otros personajes que son muy cubanos. Ahí sí puede resultar una cuestión casi como de adivinanza, descifrar cuál puede ser el resultado. Bueno, yo, aparte de los bocetos, tuve este diálogo con Tony, con Sergio, me puse a ver cine, escuchar música, y de ahí fue que empezó a aparecer el universo del libro. Lo otro es que desde un principio decidí que la técnica que debería de utilizar para hacer las imágenes es a través de la pintura y del color. Porque se pudo haber propuesto de otra manera, hacerlo con tintas, hacer un trabajo con dibujo, incluso para que diera esta idea de viejo, de que se trata de imágenes de otro siglo, pero no, yo quería este espíritu lúdico que tienen los personajes, y el color me parecía que lo representaba mucho mejor. Y al ser yo un ilustrador que todavía trabaja de manera artesanal, bueno, revisando también un poco el trabajo de artistas cubanos, dije, bueno, no estoy tan desfasado de haberlo hecho con alguna tecnología como las tabletas y que hubiera generado un poquito de divorcio con el diálogo. No, es un trabajo en ese sentido muy de casa, muy de taller, con pinturas, con pinceles, con papel de algodón. Y bueno, así fue como empezaron a nacer las imágenes. Y bueno, ya después el platicar con ustedes para que en el asunto editorial pues quedara lo mejor construido el texto. Quiero decirles que… Yo comentaba hace unos días atrás que a veces llegar a una ciudad y verla con los ojos frescos de un extranjero, de quien no vive ahí, permite captar su esencia por caminos no convencionales. A veces estamos inmersos en una ciudad, en la realidad cotidiana de una ciudad, y no nos fijamos en detalles, en aspectos singulares, porque para nosotros son comunes. Y creo que, a mi juicio, eso se pone de manifiesto en las ilustraciones del libro. Israel logró captar la esencia de la ciudad, quizás porque para él era nueva y era algo que lo deslumbró. Y creo que ese deslumbramiento está presente en el libro. Y efectivamente tú eres una rara especie de ilustrador que trabaja todavía a la antigua usanza, en una época en que ya todo el mundo dibuja en la computadora. Así es. Incluso cuando he platicado no solamente con los amigos ilustradores, sino con la gente que está dentro de las editoriales, empieza a ganar terreno, y no lo digo como algo malo, pero empieza a ganar terreno cada vez más estos ilustradores que hacen imágenes maravillosas, fantásticas con sus tabletas. Y a veces tienen tal grado de virtuosismo en utilizar esta herramienta que nos sería muy difícil ver la diferencia entre un trabajo hecho con pintura sobre papel a un trabajo hecho en una computadora con estas herramientas avanzadísimas. Pero las editoriales también han tenido el ojo de cuidar que hay un público, hay gente que todavía le interesa consumir este trabajo de ilustración. Y algunas de mis editoras han dicho, bueno, tu trabajo, hagamos a un lado el estilo o la cuestión técnica, tu trabajo por el uso de los materiales es que nosotros esperamos siga siendo un nicho, aunque menor, de lo que hacen actualmente creadores plásticos. Yo no estudié ilustración, por lo tanto nunca me especialicé en estar a la vanguardia de plataformas que me permitieran hacer otro tipo de imagen con otro tipo de herramienta. Lo mío era la pintura, siempre ha sido la pintura. Ahora, es la pintura llevada a un diálogo diferente, pero con un compromiso y que a veces creo yo, con un efecto que a mí me interesa, me conmueve más que lo anterior. Y me lo confirmo un poco, y podrá sonar vanidoso, pero me lo confirma un poco el sacar un libro como este. Porque digo, bueno, aquí se redondea un poco lo que yo creo que debe de ser el trabajo de alguien que se enamora por lo que estás buscando con tu público, pero también se enamora
por lo que puedes hacer, para lo que estás capacitado, para lo que estudiaste. Yo quiero hacer dos acotaciones a lo que estaban hablando Israel y Antonio. Antonio mencionaba que Israel y yo hicimos un libro que se llama Dragones en el Cielo, y no es solamente el acabado que tú logras, sino todo el trabajo previo de investigación que realizas. Los bocetos de Israel, lo único que le faltan es el color. Son de un nivel de detalle que yo no he visto nunca. Realmente es un trabajo de filigrana y de manufactura, muy preocupado por todos los detalles, y después cuando va al color, realmente es una cosa. Tener una obra de él delante es como estar yendo a un museo a ver un trabajo de un gran maestro, que yo creo que él lo es. Y como tú decías, que es bueno ese nicho, porque fortalece y mantiene una tradición en el arte del libro, de la obra de arte que está plasmada en un libro para niños y jóvenes. Es una experiencia estética única ver las imágenes de Israel en un libro, y además después entonces, si tienes la posibilidad de ver un original, realmente vas a constatar que efectivamente ese trabajo está ahí, en el original. Lo que tú estás viendo en el libro está en el original, y por suerte, de verdad, debemos mencionarlo, a veces las editoriales quieren reproducir bien una obra de un autor, pero se da una dificultad grande, que es que no disponen de la reprografía, digamos, de los medios de reproducir ese original, y queda con desbalances de color, falta de nitidez, no se observa bien el trazo o el grano, y sin embargo, de verdad que Panamericana en ese sentido es una editorial que logra un trabajo excelente. Sí, bueno, y ahorita para redondear lo que dice Sergio y lo que dice Tony, es que en mi caso también le doy otro valor a la ilustración hecha de esta manera, porque he buscado que estas ilustraciones, una vez que salen en el libro, que ya están publicadas, puedan tener una segunda vida, una segunda oportunidad a través de las exposiciones. Y ahí tendremos otro discurso visual, a veces con otro tipo de público, que se podrá acercar a esta obra, y entonces podrá valorar cuestiones formales, tienen que ver más con la técnica, que a veces con la función para la que fue hecha la ilustración. De ahí mi importancia de que digo, una original podrá tener una segunda oportunidad. Yo sé que hay ilustradores digitales que de todos modos exponen su obra digital una vez que la imprimen sobre hermosos papeles. Son fantásticos. Y de veras, no son menores que el otro trabajo. Pero ver una pintura hecha sobre el papel o sobre la madera tiene una textura que no puede reproducir ningún tipo de imprenta, por muy fiel que sea el color. Y esto tiene que ver con las texturas. Esto tiene que ver con el puro diálogo del material. O sea, estos surcos que quedan una vez que uno jala el pincel, y que solamente se pueden ver incluso de lado cuando vemos la pieza. Lo vemos cuando la tenemos en físico, cuando se ha hecho de esta forma. ¿Por qué visitamos los museos? Si es más probable que veamos mejor la Mona Lisa en una reproducción del libro que yendo al Museo del Louvre. Y más como está ahorita, ¿no? Que hay una valla y luego hay como 100 japoneses y un montón de flashes encima. Bueno, creo que el peor lugar para ver la Mona Lisa es donde está la Mona Lisa. Es mejor verla en cualquier libro de la Taschen. Pero no, lo que nosotros queremos ver es el registro del autor, que la mano del pintor estuvo ahí. Es algo hasta fetichista si queremos, pero cuando tenemos la oportunidad de ver la obra de cerca, entendemos por qué la importancia del original. Porque esas texturas, ese craquelado, eso que luego difícilmente lo registra una buena reproducción, está ahí. Y es tal vez un enamoramiento que tengo yo como pintor, o sea, más allá del fin que buscan las imágenes. Un enamoramiento del material.
Con relación a lo que decía Israel, tuve el privilegio de cuando hicimos Dragones en el Cielo, se presentó en Miami y se presentó también, fue en Veracruz. Y se montó una exposición donde los originales se exhibieron, pero además de eso, Israel con un grupo de estudiantes, eran casi todos estudiantes, ¿no? Y amigos tuyos, no sé, en la galería reprodujeron en las paredes el mundo del libro y realmente era ver el libro y la historia y las ilustraciones de otra manera. Estaban los originales, pero ellos recrearon ese mundo, lo ampliaron y de verdad que la experiencia era totalmente distinta. Era la misma de ver el libro, pero distinta. Era desde otra perspectiva y eso de verdad me parece muy meritorio y muy original. No, es la primera vez que yo veía realmente un trabajo como ese, ¿no? Que tú hiciste con esta exposición y que planteabas hacerlo también. Sí, no, con Cuentos de La Habana era chiquita. Es uno de los proyectos que además es a corto plazo. Vamos a montar una exposición en un espacio muy bonito en México con los originales del libro y con los bocetos, que a mí me gusta mucho todo el proceso creativo previo a hacer las imágenes, que lo conozca el público. Y al igual que con lo de Dragones, pensamos incluir textos impresos porque también el texto tiene un diálogo plástico. El texto dice cosas, pero también se ve bien. O sea, la tipografía tiene una belleza por sí sola y para mí, el mejor ejemplo es cómo nos enamoramos de esta caligrafía árabe, no sabemos qué significa, o esta caligrafía china, la japonesa. Hay una belleza en la forma, en la manera en cómo hemos creado esos símbolos que representan sonidos, que representan conceptos. Bueno, en el arte nos podemos permitir ese lujo y de ahí que algunos de los textos del libro también aparecerán en la sala para redondear. Y bueno, además se sepa, el origen de esto viene por acá, es un origen literario. Las obras de él son tan maravillosas que al menos yo me declaro coleccionista de Israel Barrón. O sea, tengo varios de sus originales para mis libros. O sea, no quiero desprenderme y le digo, yo quiero ese para mí. Así que, bueno, quería hacerte también una pregunta y ya después voy a hablar con una pregunta para Israel y otra para Antonio. Tú te ganaste con las ilustraciones de Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, una placa de oro en la Bienal de Bratislava, en la Bienal de Ilustraciones de Bratislava, que es un premio muy importante en el mundo de la ilustración de libros infantiles. Y ahora, las ilustraciones que hiciste para Cuentos de Cuando La Habana Era Chiquita fueron seleccionadas por la IBI de México para ser enviadas al mismo certamen. ¿Qué representa para ti y para tu país este logro? Porque realmente ningún latinoamericano había logrado, que yo recuerde, esta distinción. Sí, bueno, sí ha habido latinoamericanos, pero no en estas emisiones. Y en esta bienal, donde tuve el privilegio de participar y que me dieran la placa de oro por el bestiario, cuando cuando mi pareja envió las imágenes, yo no había dimensionado de qué se trataba la Bienal de Bratislava. La Bienal de Bratislava es uno de los grandes concursos a nivel mundial de ilustración. El puro hecho de quedar seleccionado ya es un logro. O sea, si las piezas, como ahorita sucedió con Cuentos de Cuando La Habana, ya van a estar ya están dentro de esta selección, tendremos la certeza de que por lo menos estarán rodando allá y sean incluidas en una exposición que se hace cuando se inaugura la Bienal. Ahora, lo que busca la Bienal es darle un reconocimiento a ciertos ilustradores, buscándolos de diferentes continentes, y bueno, los jurados se encargan de pelear que esos artistas ganen o no los premios que genera la Bienal. Ahora, la Bienal llegan a concursar pues unos buenos miles de creadores. El estar ya dentro, bueno, como decía, eso ya es un logro por sí solo.
Cuando a mí me hablaron por teléfono para decirme que había ganado la placa de oro, todavía no sabía mucho de la Bienal a pesar de que ya estaban las cosas seleccionadas. Me llamaron, me dijeron, era una mañana por el cambio de horario, estaba a punto de irme al trabajo y me dijeron que había ganado este premio y que me esperaban en Bratislava. Pero me esperaban en, no sé, 20 horas. O sea, no me daba tiempo ni de ir a comprar el vuelo de avión, ni llegar, y ya, ¿no? Cuando llegaba ya se había acabado todo, y para variar iba a llegar tarde. Entonces dije, no, no se puede. Ellos corrían con ciertos gastos, pero de todos modos era algo que salía de mi presupuesto en ese momento salir hasta allá. Me dijeron que no había ningún problema y que me mandarían la placa a México, y que si en México querían hacer una ceremonia, pues adelante, y que ellos lo iban a promocionar. Yo lo que hice fue comunicarme con mi editora y le di la noticia. Ellos se emocionaron, pero tampoco me dijeron gran cosa. El libro, una semana después, se presentaría en una feria de libro importante en mi país, y ahí, en plena presentación, la editora Socorro Venegas, que era la encargada en ese momento de publicaciones infantiles del Fondo de Cultura, explicó la historia de la Bienal. Y entonces ahí hasta ese momento supe que solamente 4 mexicanos en 50 años habían ganado ese premio. En diferentes tipos, unos la placa de oro, otros una manzana, creo, pero solamente 4 en 50 años. Y que eran contadísimos los latinoamericanos que lo habían obtenido. Y como lo platicábamos hace poquito, pues es más los europeos y los japoneses los que llegan a tener, pues, entre la suerte y el poder para llevarse este premio. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Más allá del ego y la vanidad, que pues obviamente va de la mano, es que el trabajo puede llegarle a otros públicos, porque si las imágenes tienen su vida por su cuenta, más de uno se interesará de saber cuál es el origen de esa imagen. Y esto que está dedicado a la ilustración, sabemos, son ilustraciones que fueron hechas ex professo para libros. Y entonces ahí el vínculo de acercarme a la literatura, ahora sí, directamente a través de la ilustración, puede estar garantizado. Y bueno, después de ese premio se vendrían muchas cosas bonitas, porque también una cosa así a uno lo ayuda en el trabajo, que eso creo que es al final lo importante. Lo otro es bonito, pero creo que dura más el que el trabajo vaya ganando su espacio. Y ahora que Cuentos acaba de lograr esta selección a través de IBI México, bueno, pues le estamos echando todas las porras para que algo suceda, y si no, de todos modos, ya está en la Bienal. Realmente la cantidad de concursantes, el número oscila entre 2.500 y 3.000. Y como tú decías, pues se exhiben los seleccionados, y realmente ya eso es un gran reconocimiento, porque la Bienal la Feria de Bolonia, tú entras y lo primero que te encuentras es el Salón de la Ilustración, y está muy destacado el espacio de las ilustraciones que han quedado en la selección del concurso. Mira, ahora quería, Tony, invitarte a ver si quieres leer un fragmentico de uno de los cuentos, una de las historias que integran Cuentos de cuando La Habana era chiquita, y después sí le damos la palabra para si quieren hacer alguna pregunta ustedes al autor del texto de Cuentos de cuando La Habana era chiquita, Antonio Orlando Rodríguez, o Israel Barrón, que le dio vida a los personajes y al espacio habanero que aparece reflejado en ese libro. Bueno, les había dicho antes que este era un libro escrito en un tono muy divertido, muy jocoso, pero el fragmentico que voy a leer, porque es uno de los cuentos más breves, no tiene nada ni de jocoso ni de humorístico, es más bien un cuento melancólico y filosófico. En este libro hay un niño que se llama Pitirre, un niño negro muy humilde, que obviamente ni soñar que a mediados del siglo XIX pudiera ir a una escuela, y que se pasa todo el día correteando de un extremo a otro de esa Habana colonial. Y hay varios personajes adultos que le hacen historias, que esos son los cuentos que se reúnen en el libro. Uno de esos personajes es su madrina, una negra, gorda, lavandera, que se llama Señá Francisca. Cuento
de cuando la muerte sopla. Señá Francisca le decía a Pitirre, la muerte es el mañana de los viejos. Y por eso andaba siempre cantando, cuando lavaba los bultos de ropa de la gente rica, cuando barría el patiecito de su casa con una escoba de palmiche, cuando regaba sus jazmines de 5 hojas, cuando cocinaba para sus 12 hijos comilones y cuando ordeñaba a Primorosa, su chiva blanquinegra, la que daba mucha leche y nunca se quedaba quieta. Señá Francisca, con un hilito de voz, le decía a Pitirre, cuando la muerte sopla, sopla parejo. Lo mismo da tener pellejo blanco que pellejo prieto, porque el mismo bastón que mata perro blanco, mata perro negro. No importan los dineros que se tengan, ni los cañaverales que se tengan, ni los cafetales que se tengan. Cuando la muerte sopla, el más fuerte vuela como una hoja. Realmente es un abreboca, no es, como tú decías, de los pasajes felices y alegres de ese libro, pero da el tono poético que sí tiene todo el relato de Antonio y que Israel logró captar y reflejar a través de sus ilustraciones.